El doctor Pablo Guerrero fue acusado por el gobierno a raíz de los sucesos del 30 de septiembre del año 2010. El doctor Guerrero se refugió en Praga, donde recibió asilo político por parte del gobierno de la República Checa. Hoy la República.es está conectado en Praga con el doctor Pablo Guerrero. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días. Licenciado Ortiz, todo en orden acá en la República Checa. Recibo un cordial saludo y por su intermedio a sus televidentes. Muchas gracias, doctor Guerrero. Cuénteme por qué buscó refugio, por qué pidió asilo político y por qué se lo concedió el gobierno checo. Luego de los infaustos sucesos del 30 de septiembre, donde la imprudencia presidencial provocó un reguero de sangre en la República, se buscaron chivos expiatorios y uno de ellos fue mi persona. El gobierno emprendió una campaña de desprestigio mediática donde se violó sistemáticamente mi presunción de inocencia y se me sentenció en los medios del gobierno. Ello determinó que yo busque un ambiente de tranquilidad, de respeto a mi integridad y tomé la decisión de ir a Europa, de ir a la República Checa, un país que luego de un año y un poco más de un largo trámite aceptó mi petición de asilo político. Esta fue la razón por la que yo me desatendí y me alejé del país. ¿El gobierno checo lo consideró usted un perseguido político? Cómo no, luego de un año, como le decía, de largos trámites, de muchas entrevistas, de incorporar evidentes pruebas de lo que ocurre en el Ecuador, el estado de transgresión a los derechos humanos, al Estado de Derecho, a las dignidades y a las libertades individuales, motivó una resolución que yo he logrado, en la que se establece de manera evidente que Ecuador es un país donde el presidente de la República, dice la resolución, tiene injerencia e intromisión en las decisiones de los fallos que dicen relación a los perseguidos políticos, que no solo es con lo que respecta a Pablo Guerrero Martínez, sino a los 12 involucrados en este caso y terceras personas. Usted dice fue violada su presunción de inocencia. Se lo pregunto directamente, ¿es usted inocente? Desde luego, si yo no hice nada que no sea pedir libertad de expresión en todo el Ecuador, Latinoamérica y el mundo conozca lo que en realidad ocurrió el 30 de septiembre, que la alevosía, la prepotencia de la República hizo los hechos del 30 de septiembre y él fue el autor principal de estos lamentables hechos, licenciado. Pero usted no entró a la fuerza al canal del gobierno. Para nada, licenciado Ortiz, esto ha determinado con claridad la República Checa, donde se ve que mi actuación fue reclamar sí libertad de expresión, pero jamás, en ningún momento yo cometí acto de violencia. Esto ha reconocido en la resolución de asilo político la República Checa, donde textual o casi literalmente dicen que yo fui uno más de las personas que estuvo ahí en busca y en demanda de la libertad de expresión, pero en ningún caso que yo haya cometido actos de violencia o que sea terrorista o boicoteador, como malévola y tendenciosamente pretende el gobierno totalitario de Correa. Ahora, ¿usted en este momento está con orden de prisión? ¿Tiene alguna orden de captura encima? Existen medidas precautelatorias en mi contra y obviamente si yo regresaría al Ecuador sufriría el escarnio jurídico de una fiscalía y de un sistema de justicia que está al servicio de este gobierno totalitario, neocomunista, que instala un proceso caótico y neomarxista en nuestras tierras, que penosamente los ecuatorianos, por estar envueltos en este tráfago de la cotidianidad en Quito y en Ecuador, no se dan cuenta, pero lejos de los bordes de las fronteras patrias, Ecuador es visto como un país donde se viola permanente y sostenidamente los derechos humanos. Acá y en Europa y en América ya conocen lo que ocurre en el Ecuador, que no hay libertad de expresión, que no hay capacidad de hacer una resistencia pacífica, que se criminaliza la protesta, que los periodistas son perseguidos, que la empresa privada es perseguida y que esa cantidad de recursos inmensos que los que cuenta el gobierno se riegan clientelarmente, dando dádivas a la población,
para lograr ciertos adeptos que logran de alguna manera legitimar un status quo en el que subyace una persecución proditoria y permanente a los derechos humanos. ¿Y por qué usted se fue tan lejos como Praga? Porque en Sudamérica este grupo del ALBA logra ciertas injerencias en la política de la región y de la subregión, y como dice el pueblo, como dice el Estado llano, como dice la sociedad, entre bomberos no se pisan la manguera. Lejos del país donde la verticalidad de los procedimientos y el Estado de Derecho se cumple a ultranza y donde no hay influencias de esta dictadura castrochavista, yo me sentí más seguro, la decisión que adopté fue la correcta y mi voz será una voz de protesta y de difusión de lo que pasa en Ecuador, porque obviamente con esto yo no me voy a dormir en los laureles, porque yo soy un liberal y como tal voy a defender la libertad de mi país desde la trinchera que el destino me coloque. Sí, pero su trinchera en Praga está un poco lejos del campo de batalla. No se crea, porque Praga es el centro de Europa y el mundo es más pequeño de lo que los ecuatorianos conocen, usted lo sabe. El mundo es un papel, el mundo es pequeño relativamente ahora con las comunicaciones digitales, y la lucha que muchos compatriotas que están en el exilio en América, yo la voy a replicar en Europa para que se conozca que en Ecuador existe una dictadura neototalitaria que quiere emular las políticas socialistas que ya fracasaron precisamente acá y que determinaron que caiga el muro de Berlín. Lejos, pero cerca del sentimiento y del corazón del pueblo ecuatoriano. Es decir, usted desde Praga está haciendo política, está organizándose, está, supongo, manteniendo contactos con gente en el Ecuador. Desde luego, sin duda, pero más que política, lo que yo hago es un activismo por la defensa de la libertad de expresión y de pensamiento y por la vigencia de la democracia en nuestro país. Porque obviamente política partidista no puedo hacer porque estoy extrañado del suelo patrio, pero el activismo en defensa de los derechos humanos es una constante que determina mi vida en cualquier geografía o en cualquier lugar en el que... ¿Y qué espera usted, doctor Guerrero, que algún momento le sea revocada la orden de prisión? Usted dice la justicia está, y lo reconoce el gobierno checo, según nos ha contado usted, la justicia está controlada por la presidencia de la República. ¿Qué esperanza tiene usted de poder volver al Ecuador? ¿O ya no le interesa? Como que no, yo tengo una esperanza superior a mi problema personal, que radica en que la clase media y la clase media de Quito, la clase media y media alta de Quito, no se regodee en la orgía de los petrodólares, de la que es beneficiaria, y tome conciencia cabal de lo que ocurre en Ecuador y sea la antena histórica y dinámica que pueda proyectar a la nación todo el grave problema de lo que ocurre en el país. ¿Pero qué espera usted entonces? ¿Que a Correa le ganen las elecciones el próximo año? Por lo pronto sí, eso espero, pero más que unas elecciones tramposas, donde no dejan hablar a los políticos de oposición, unas elecciones tramposas donde hay un Consejo Nacional Electoral de hinojo al régimen, unas elecciones tramposas donde el sistema electoral está diseñado para que triunfe el mal y que no haya una participación libre, lo que espero es la toma de conciencia y la cohesión de los sectores medios de la sociedad quiteña para que se rebelen contra... Rebelen, o sea, usted aspira a un levantamiento popular callejero que termine con el régimen de Correa. Yo lo que aspiro es que la sociedad tome conciencia de lo que ocurre y que ejerce su derecho a la protesta pacíficamente y que lo que se dice en la propaganda oficial no se replique en lo que ocurre en el parénquima del tejido social, donde existe una realidad muy distinta a la que proyecta la propaganda neototalitaria del gobierno. Que dejemos de ser cómodos, que dejemos esa posición de asentir lo que ocurre y que los diálogos trasciendan los cenáculos que le comentaba hace un momento y que hagamos una resistencia pacífica en las calles para que este gobierno prepotente, totalitario, corrupto de las narcobalicas y de un sinnúmero de cosas no se salga con la suya y no instale un modelo
neocomunista en nuestro país, que por esencia y por estirpe es libre y liberal. Ahora, suponiendo que en las próximas elecciones, lo cual aparentemente es posible, ganarle al señor Correa, le ganan al señor Correa, usted sigue con una orden de prisión, usted va a tener que seguir en Praga. Mire, yo pienso que la correlación de fuerzas en el Congreso va a modificar la situación política en el Ecuador en el evento no consentido de que no ganase la oposición. Yo pienso que nadie es profeta en su tierra y coadyuvar en la emancipación del país no es una experiencia egoísta. La historia ha dado muestras de que muchas personas desde el exilio coadyuvaron aún más en esa lucha magnánima por reivindicar los derechos que estando en la propia tierra, donde, dicho sea de paso, muchos sectores no ven más allá de lo obvio y son egoístas, con una nueva generación de políticas que quiere eclosionar y emerger para ganarse un espacio. Por eso yo quiero aprovechar este espacio inclusive para exhortar a Lucio Gutiérrez, a Guillermo Lasso, a otros candidatos para que, dejando sus posturas personales, hagan causa común, se cohesionen y denuncien al mundo entero la barbaridad que ocurre en el Ecuador, donde se le pone una mordaza y un esparadrapo en la boca de los ecuatorianos para que no puedan los políticos, que no son por lo general malas personas, sino que concurren con una posición para dinamizar el movimiento social y decir lo que ocurre en el Ecuador, ¿no? Usted mencionó a Gutiérrez y a Lasso, ¿tiene algún contacto con ellos? Mire, yo no tengo ningún contacto y valga la oportunidad para aclarar. Yo quiero establecer que mi posición filosófica, política, es liberal. ¿Usted tiene algún contacto con alguno de ellos o con otro candidato, precandidato? Yo no soy del grupo de Guillermo Lasso. Mi posición es la de un liberal que defiende los valores y las virtudes republicanas, licenciado. O sea, usted en este momento no está vinculado con ningún sector político, con ningún partido político, movimiento político. Perdón, no le escucho. Con ningún movimiento político, con ningún precandidato presidencial. Yo tengo contactos, doy mis criterios, informo de lo que ocurre en el Ecuador, coordino actividades a nivel conceptual, pero no milito en ningún grupo político. Cuénteme, el 30 de septiembre del año 2010, ¿usted supo de algún interés de alguien por derrocar al gobierno, como dice el señor Correa que ocurrió? Esa es una concepción febril. O sea, no hubo intento de golpe de Estado. Usted no participó en nada de eso. Es una concepción afiebrada que se inocula en la mollera del señor presidente, que quiere emular la posición de Salvador Allende en un momento en la historia, pero el 30 de septiembre, como fue público y notorio, hubo un reclamo de los sectores de los empleados públicos que luchaban para defender sus derechos adquiridos frente a una ley del servicio público atentatoria a esos derechos. Y usted fue al canal del gobierno simplemente a protestar, no a impulsar ningún movimiento, no a llamar a la gente a que salga a las calles a resistir al gobierno por la fuerza. Usted lo ha dicho. Yo concurrí al canal del gobierno a exhortar al pueblo a que defienda la libertad de expresión frente a esa coacción arbitraria y aleve que hizo el gobierno de encadenar la comunicación a ese canal prepotente del gobierno que replicó únicamente la dictadura de los canales de Fidel Castro y la dictadura de los canales del señor Hugo Chávez. ¿Se arrepiente de haberlo hecho? Eso le costó juicios, órdenes de prisión y exilio. Yo estoy muy feliz con lo que hice y lo volvería a hacer cuando sea necesario y las veces que sea necesario, licenciado. Muy bien. Doctor Guerrero, gracias por haber estado hoy en la República, habernos atendido desde su refugio allá en Praga, en la República. Y asilo, no es refugio, yo quiero, perdone, es un asilo político, no es un refugio. Muy bien, es un asilo. Desde su lugar de asilo ahí en Europa Central, en la maravillosa ciudad de Praga. Doctor Guerrero. Bellísima, y pronto nos veremos, licenciado Ortiz, para festejar la libertad del país en las próximas elecciones. ¿Qué piensa venir usted acá pronto? Una vez que haya las condiciones y mi integridad esté segura, tenga la certeza que prefiero estar en ningún otro lugar que no sea mi ciudad. Esa es mi decisión cuando haya libertad. A mí me gustaría ir a Praga, pero lamentablemente no tengo los medios para hacerlo. Doctor, buenos días. Hasta luego, licenciado. El doctor Pablo Guerrero, perseguido o acusado por los acontecimientos del 30 de septiembre del año 2010, hoy en la República Pontevedra.